alabemos, Señor. Bueno, pues también en primer lugar, gracias por haberme llamado a compartir con ustedes pues lo que me da vida. No os voy a comunicar ideas. La Santa no comunica ideas ni siquiera a mí, sino que comunica vida, nos enseña a vivir, y esto es otra cosa muy distinta. Y por otro lado, perdón porque no he dejado leer, porque es que me sabe muy mal. Yo no soy especialista y menos de una mujer. Soy un enamorado de esta mujer. Y claro, eso no se puede escribir porque si no a lo mejor me echaban de la orden también. Quiero decir, no se trata de decir títulos, se trata de ofrecer vida. Y esto es lo que he aprendido en ella desde que tenía muy pocos años, porque empecé a leerla muy tempranamente, aunque no entendía mucho. Bueno, y como el título que habéis puesto está muy bien puesto, yo tengo que empezar diciendo, para despertaros un poco, que todo el lenguaje es nuestro, no de Dios. Dios no habla el castellano, ni el andaluz no lo habla. Eso es cosa nuestra. Cuando hablamos Dios misericordioso, es una cosa nuestra. Y eso significa, en las palabras habituales, atribuimos a Dios algo que echamos menos o que estando viviendo nos parece poco, y a ver si recordando que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es sabio, pues nos vamos ablandando un poco y somos unos con los otros mejores. Atribuimos a Dios cosas que nos parecen muy buenas, y para ahí hemos buscado mejor el diccionario. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, pero todos esos términos son nuestros y necesitamos cargarlos de vida para ayudar a Dios a través de nosotros, que somos creyentes en Él, que esto se establezca como una respiración en todos nuestros trabajos, en todos nuestros descansos, en nuestra vida entera. Que mostremos los unos a los otros que Dios es amor, amándonos. Que mostremos los unos a los otros que Dios es compasión, compadeciéndonos de los que la vida les da más fuerte, o se la damos nosotros. Y que hablando de la misericordia de Dios, seamos misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Entonces voy a empezar, pero lo voy a dejar esta tarde ahí, ¿no?, con uno de los textos últimos que salieron de la mano de Teresa de Jesús. Él, a finales de noviembre del 1581, quiere decir cuando estaba a pocos meses de su muerte, un sacerdote de Ávila acababa de leer el libro de la vida, el primero que escribió Santa Teresa 20 años antes, y le escribe todo fervoroso diciéndole lo mucho bien que le ha producido a su alma, lo mucho que le ha animado a ser un buen sacerdote. Y la santa le responde diciendo: Jesús sea con vuestra merced. Jesús sea con vuestra merced. La merced que vuestra merced me hace con su carta, agradeciéndole lo mucho bueno que le ha hecho, me enterneció. Era muy tierna Teresa de Jesús, muy amorosa, también el lenguaje es nuestro. De manera que lo primero fue dar gracias a nuestro Señor con un Te Deum. Laudamos, que a vuestra merced, porque me pareció la recibía de otras manos, sino de las manos de Dios. ¿Qué cosa es la misericordia de Dios? Que mis maldades, oíganlo bien, que mis maldades han hecho bien a vuestra merced. Y con razón, pues me ve fuera del infierno, que a mucho tiempo que he merecido,
Y así intitulé, puse como título de este libro, de las misericordias de Dios. Teresa de Jesús, la santa, y cuanto más santa, más conciencia tiene de la misericordia de Dios. Porque Dios es siempre misericordioso. También con la Virgen María. Fue tan misericordioso que le quitó eso que no nos ha quitado ninguno más, que se sepa, que es nacer con el pecado original adherido. Dios es misericordioso con todo y no solo con los pecadores, como si hubiera alguno que no fuera pecador. Entonces voy a mostraros unos textos para significaros justamente el Dios que experimenta Teresa. No lo aprende en el catecismo, no lo aprende en la escuela de teología, que no fue a ninguna, lo aprende por experiencia. ¿Y qué quiere decir eso por experiencia? Pues que entró en el corazón de Teresa la fuerza y el calor del amor de Dios, y dice que eso le dejó un conocimiento imprimido en las entrañas. Lo que aprendemos en la escuela se nos olvida mucho, al menos a mí, no sé si a todos, pero a mí se me olvida mucho. Yo ya no sé multiplicar y recibí nota suprema en los exámenes de matemáticas los primeros años de bachiller. Pero lo que se aprende por experiencia no se olvida nunca, forma parte ya de nuestra psicología y de nuestra personalidad toda entera. Y eso quiere decir, lo que se aprende amorosamente se imprime en las entrañas, no se olvida, forma parte de nuestra personalidad. Y eso le pasa a Teresa. Era una mujer sumamente sensible al amor recibido. Insisto después sobre esto. Y así, en el primer capítulo del libro de su vida, que es el primero que escribió, pues dice, diciéndoselo a Dios: no me parece os quedó a vos nada por hacer para que desde esta temprana edad no fuera toda vuestra. Dios, desde la más temprana edad, aun cuando no tenemos conciencia de ello, Dios ya se nos está comunicando con su amor. Entra en nosotros su amor cuando le abrimos la puerta. Quien no le abre la puerta a otro, aunque el otro le ame mucho, pues no experimenta el amor del otro, porque no le abre la puerta, no entra dentro de. Así como si comes mucho pero no entra en tu estómago, pues no vas a hacer la digestión si no entra en tu estómago, pues se va por otro sitio. Entonces, para que sepamos por experiencia que Dios nos ama, pues tenemos que tratar con Él. Esto no se aprende por lo que dicen unos terceros, sino por entrar en comunicación personal con Él. Y también sobre esto os voy a hablar, claro, pero ya os anuncio lo que ella aprendió también de una mujer que la sobresalta en su vida, la samaritana, porque era pecadora. Y fue la primera anunciadora de Jesús, antes que la Magdalena después de resucitar, y antes que cualquier otra. Porque esto anunció a Jesús cuando todavía vivía Jesús. Y digo, antes de decir lo que sabéis ya, que tendríamos que estar oyendo las carcajadas irónicas de todos sus paisanos al decir que ha encontrado otro hombre, el séptimo. Oye, pues esta mujer va linda. Lleva ya 6 y ha encontrado otro en el pozo de Jacob, solo, allí, solo a sola. Pero ¿con qué tono lo diría esta mujer? Pensad que es Teresa, pensad que somos uno de nosotros. ¿Con qué tono diría encontrar otro varón, otro hombre, que no solo nos echaron a reír, sino que salieron a ver qué tal era ese hombre? ¿No es eso? Y cuando lo encuentran, pues quedan un poco fascinaditos y dicen: oye, quédate con nosotros, que aunque somos herejes, según los judíos, y no nos tratamos, los samaritanos, con los judíos, quédate con nosotros. Se quedó 2 días, ¿y qué pasó a los 2 días? Que se fue Jesús y le dicen a coro a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos hemos visto que este es el Mesías. Pues eso es lo que quiere hacer Teresa con nosotros estos días.
que vayamos directamente a Jesús, a Dios, para sabernos amados. Nadie se sabe amado por muchas cosas que le digan de una tercera persona. Solo se sabe amado cuando trata habitualmente con una persona. Y ese es el conocimiento por experiencia. Es un conocimiento que sale del amor y sube a la cabeza. Y eso siempre pasa. Si no somos tontitos, pues todo lo que entra en el corazón pasa a la cabeza, a ver qué pasa, y por qué me he enamorado yo de esta persona, o por qué tal. Pasa a ver, para buscar explicaciones. Pero no todo lo que pasa por la cabeza baja al corazón para informar la vida. Hablando de los teólogos, de lo que yo sé un poco, pues digo que pueden haber teólogos ateos. ¿O sí o no? Claro. Saben mucho pero no viven. Pues eso es un ateísmo puro. Entonces Teresa es una mujer que aprende quién es Dios por las experiencias de ternura, de compasión, de misericordia que Dios ha tenido con ella. Y eso es lo que vamos a aprender estos días. Pero lo vamos a aprender en la medida en que cada uno de nosotros trate con Dios, porque no nos basta la tercera. O sea, hacer de tercero lo utiliza mucho esto Santa Teresa. Pues aquí la tercera es ella. Nos habla muy bien de Dios para ver si nos enchufa para acercarnos a Dios. Ella se siente despertada por Dios a la edad de 6 o 7 años. Esto está en la primera línea del libro primero que escribe cuando tenía 47 años. Dios me despertó a los 6 o 7 años. Y el despertar es que se sabe amada, aunque solo lo comprende después, no a los 6 o 7 años. Pero ella recuerda que ahí ya empezaron las cosas a hurgarle en el corazón y a establecer una relación de amistad con Dios, porque a esa edad es cuando comienza ya con un grupo de niñas, y había un niño al menos, un hermano suyo mayor que ella, 2 años, que los recogía allí en el jardincito de su casa para orar. Y cuando oraban, gloria y pena para siempre, 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 dice Santa Teresa, se me quedó, ahí ya habla en singular, se me quedó imprimido el camino de la verdad. Es decir, ya no se desimprime más. Eso queda ahí, y aun cuando en la adolescencia juguetea, como todos, pues Dios la ha señalado ya con el fuego de su amor y vuelve a enderezar su vida, que algo torcidita estaba, en caer en esclavitudes afectivas y en producir esclavitudes con relación a ella, porque era muy ducha para ganarse la atención de los demás. Bueno, pues entonces voy a deciros simplemente, Teresa de Jesús escribe a partir de los 47 años. Tiene, por lo tanto, ya una madurez para leer la historia de su relación con Dios, que es de lo único que escribe. No sabemos ni cómo se llaman sus papás, no sabemos cómo se llaman sus hermanos, solo dice que sus papás eran muy buenos, que se sintió la más querida de su papá. De su mamá no dice nada de cosas porque con los partos no la vio de otra manera, ni tuvo un ratito para salir a tomar el sol a la calle. Y entonces se consolaba leyendo libros de caballería, y ella le ayudaba a su mamá a distraerse de otras cosas que tenía, pues claro, con la tristeza de ser esclava y no poder salir, como digo, ni a la puerta de la calle. Entonces no nos habla nada más que de su intimidad, su vida íntima nos la pone ante los ojos para ver si nos implica a nosotros a dejarnos escribir, y lo digo bien, a dejarnos escribir esa historia por Dios, una historia del amor de Dios en nuestra vida, que eso es el libro de la vida. Cuando se lo envía al cura que tenía que examinarlo para ver si había alguna herejía, pues le dice, ahí le envío mi alma. Así que léala con cuidado y dígame qué le parece.
le envío mi alma. Es una historia de lo mucho que Dios ha hecho en ella. Para quienes conozcan un poco la Biblia, eso es pura Biblia. La Biblia es la historia de las maravillas que Dios ha hecho en favor de su pueblo, judío primero y después cristiano a través de su Hijo, que lo envía directamente pues para que, ya no como un profeta, sino como un hijo verdadero, salido de sus entrañas, pues pueda hablarnos y comunicarnos el amor que el Padre nos tiene. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único. Y ahí es donde Teresa aprende a saberse amada por Dios. Cuando escribe ha recibido ya estas 3 gracias. Una es un montón de gracias. Le dice ella una gracia, otra gracia y otra gracia. Primero recibe. Y eso somos todos los que estamos aquí sentaditos, ya con bastantes años. No hay una criatura niña por aquí que lo vea, ¿no? Bueno, pues eso es lo que recibimos, somos todos. Somos receptores antes de dadores. El niño es una receptividad absoluta y comprenderá más tarde si sus papás lo amaron mucho o no lo amaron. Lo comprenderá y ahí tendrá todas sus consecuencias de vida. Somos receptores. Yo no tengo nada que dar, he aprendido de Santa Teresa, sino lo que he recibido. Y si no he recibido amor, pues no puedo dar amor. ¿Por qué? Porque no tengo nada en propiedad. Todo lo que tengo es recibido, nos dice Jesús en el Evangelio, como un talento que tengo que poner a fructificar para los demás. Como todos los miembros de nuestro cuerpo, nos dice San Pablo, están en servicio de los otros miembros. Y por lo tanto, yo no puedo apropiarme nada de lo que recibo. Entonces, Teresa tiene la conciencia de recibir mucho amor de Dios. Ahora leeremos algunos textos. En segundo lugar, pasa tiempo y comprende lo que recibe. Entiende bien qué gracia le ha comunicado Dios, qué efectos ha producido en ella y por dónde la orienta Dios que tiene que vivir. Recibe, comprende y hay otra gracia más. La tercera es la gracia de poder comunicar a los demás lo que ella ha recibido, lo que ella ha comprendido y entonces se lo sirve a los demás a ver si le despierta a hacer el mismo camino. Recibir, comprender y comunicar a los demás. Empieza a escribir justamente cuando ha recibido esta tercera gracia. Hay un libro todavía que está subrayado por ella, un libro que leyó mucho. Cuando le dicen que ponga por escrito lo que está viviendo, pues ella no sabe, no ha recibido todavía la tercera gracia, no sabe. Nos dice ella, no me lo invento yo. Y entonces, ¿qué hace? Pues coge ese libro y va subrayando y se lo entrega. Lo subrayado, eso es más o menos lo que está pasando por mí, porque ella no ha podido todavía descifrar lo que está pasando. Pero una vez que lo comprende, lo comunica y nos dicen los testigos que escribía con una velocidad como suelen los notarios. Y ella nos lo dice mejor que los testigos. Nos dice, ojalá pudiera yo tener muchas manos para que unas por otras no se me olvidara todo lo que me viene en la cabeza cuando estoy hablando del amor que Dios me ha mostrado desde niña. Tanto es así que no hay faltas. En la ortografía teresiana no hay faltas. Cuando hay alguna cosa que está como tachada es que un pelillo se ha metido en la pluma de pavo y hace así y se quita el pelillo encima del libro y sigue escribiendo para que no se le fuera todo lo que se amontonaba sobre su inteligencia subiendo del corazón. Entonces Teresa escribe ¿qué? Ella no escribe de sí misma, aunque caemos en la tentación de llamar autobiografía. Yo suelo no caer en esa tentación, porque si no, no lo criticaría, pero alguna vez se me escapará. Porque escribe de sí misma, no. Eso es una falsedad. Escribe de lo que Dios obra en ella, que es distinto. Y de paso, pues le sale de tanto en tanto algún ay
yo no respondo a esto y me arrepiento ahora que estoy escribiendo, porque no obstante Dios salió triunfante de mí. Y por eso en la primera parte de este libro, primero, hace añísimos ya que escribí la introducción, y ya lo diría, es un contraste que hay. La primera parte, los 10 primeros capítulos del libro de la vida, es un contraste que hay entre el comportamiento de Dios y el comportamiento de Teresa. Dios me ama muchísimo, yo le amo el lunes y el martes le doy cada cosa, y el miércoles vuelvo a amarle, es decir, hay unas alternancias terribles, tan terribles que tiene dos expresiones escalofriantes. Dice que salió de la clausura a acompañar a su papá, que murió de esa enfermedad, estando yo más enferma en el alma que él en el cuerpo, dice. Y en ese mismo capítulo 7 del libro de la vida, dice también, orando a Dios, con grandes gracias castigabais mis delitos. Teresa peca, pero la misericordia de Dios la vence, la supera. Con grandes gracias castigabais mis pecados, castigabais mis delitos. Y ya, pues cuando nos da doctrina para todos, pues nos dice que Dios de cubrir de oro, dora nuestros pecados. A mí me enseñaron que llegará a la presencia de Dios, que me pasarán por las narices todos los pecados. Ve todo lo que has hecho pecado. Pues Dios resulta que dora nuestras culpas, las cubre de oro. ¿Cuándo caeremos en la cuenta de este Dios? No para pecar, sino para ser más limpios con Él, para ser mejores hijos con Él. Dora nuestras culpas y hace que resplandezca una virtud que Él ha puesto en mí, o sea, que no la he conseguido yo, Él la ha puesto en mí, casi haciéndome fuerza para que la tenga. Esta es la vida de cualquiera de nosotros, lo sepamos o no. Y digo lo sepamos o no porque para hacer el viaje a la interioridad y leernos interiormente necesitamos ir a las escuelas de los místicos, que entran en la interioridad, en lo más íntimo de sí mismos, y Dios les abre también lo más íntimo de Él, la interioridad de Dios. Esta es la mística. El otro día lo dije en una conferencia y dice, pues tantas cosas nos han dicho, nos han dicho, no, que la mística es salir volando por ahí sin alas y con buen peso. Ella pesaba, era gordita y redondita. Pues no, eso no es la mística. La mística es estar profundamente, poco a poco, enamorada de un Señor al que llamamos Dios, y también el bautizo lo hemos bautizado nosotros así, Dios nos ha puesto nombre. Así que si alguien dice que no cree en Dios, no os preocupéis, que decían por mi tierra, tal vez no crean en el Dios que le mostramos nosotros, pero creer en Dios llevamos ahí la semilla, como tú no puedes decir, yo no creo en mi papá ni en mi mamá, pues ¿qué haces ahí derechito y coleando? Pues hombre, pues si no te hubieran dado la vida no estarías diciendo eso. Pero pues puedes decir, no creo en mi papá y mi mamá, ¿por qué? Porque te has forjado unas ideas que son tuyas, de egoístor y padre señor mío. Entonces, Dios dora las culpas. Y esto es la misericordia absoluta. Es como me ciego ante vuestros pecados y los cubro con mi infinita misericordia. Haced vosotros lo mismo. No critiquéis a nadie. Tened compasión de todos, como queréis que hagan con vosotros. Bueno, pues la Santa nos va a decir más. Escribe en el capítulo 19 del libro de la vida, al final. A ver, ¿dónde está esto? Sí. A ver. No, esto es 14, pues entonces un poco más adelante. Vamos.
Vamos a ver. Decía un ciego al otro. 17. 19. Ahora sí. Escribe al final del capítulo 19 de su vida. Acuérdense, se está refiriendo a los lectores, acuérdense de sus palabras, de las palabras de Dios, ¿no? Que nos perdona al hijo pródigo como al hijo mayor, que era más pródigo que el otro. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, nos lo ha contado en estos primeros capítulos, que antes me cansé de ofenderle que él dejara de perdonarme. Antes me cansé de ofenderle que él dejara de perdonarme. Nunca se cansa de dar amor, misericordia. Dios no puede dar lo que no tiene. Dios no tiene castigo. Eso nos lo damos nosotros mismos. Algunas veces me dicen, ¿entonces usted no cree en el infierno? Digo, no, yo creo en quien se sacan billetes directos al infierno. Y Dios no les puede entorpecer la libertad. Quien saca el billete para el infierno, pues se va al infierno. ¿Por qué? Porque ha optado por irse al infierno. Pero Dios no. Un padre no puede hacer eso nunca, por malo que haya sido el hijo con él. Eso debe revelar más la bondad del padre o de la madre. Entonces, nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias, no se pueden agotar, aunque amontonemos todos los pecados juntos. No nos cansemos nosotros de recibir, y esto tengo que llegar a ello, mañana o pasado o al otro. Recibir es abrir la puerta, y abrir la puerta es ser orante. Ponerse delante de Dios para decir, aquí estoy, para dejarme moldear por tu amor. Eso es abrir la puerta a Dios. El amor de nadie no entra en nosotros si no queremos. Una persona puede amarte mucho, pero no entra ni una gotita en tu corazón porque tú no quieres. No me interesa. Pues muy bien. Pues igual Dios. Dios tiene que encontrar la puerta abierta para poder entrar. Él no fuerza las puertas de nadie. Él no es un allanador de moradas. Llama y llama y llama y no se cansa de llamar a ver si le abres. Pero Él no fuerza la puerta de nadie. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y la oración es eso justamente, abrir la puerta a Dios. Dice, para que Dios haga tantas mercedes como me ha hecho a mí, pues hay que abrirle la puerta, si no, no tiene por dónde entrar. Claro. Cuando Dios nos ha hecho libres, Él se ha limitado la libertad, se la ha limitado. Ya no puede hacer lo que quiera. A ver si caemos del burro una vez, es que Dios puede hacer todo lo que quiera. No. Él se ha limitado mucha parte de su libertad, dándote a ti la absoluta libertad. Y aunque le blasfemes, no te va a tapar la boca de un puñetazo. Va a acercar la mejilla a ver si en vez de blasfemar le besas. Pero Dios no va a limitar tu libertad. La toca para ver si la despierta y te abres a Él. Pues yo, no hablo por un tercero. Entonces, el Dios que habló Teresa es el que nunca se cansa de dar. ¿Habéis oído bien? Nunca, seamos lo que seamos. Él no tiene más vocación que dar y de recibir al que le permite dar. Por eso, ya, y con esto voy a terminar con 2 textitos más, porque no me interesa dedicar todo el tiempo a estos 3 días, pues hay un librito que se llama Meditaciones sobre los cantares, el cantar de los cantares. Me permito, para que nos espabilemos todos, la lindeza de esta mujer. Acaba la Inquisición, que no andaba con blanduras de misericordia, acaba de publicar ¿cómo se llama? La Inquisición española, un índice de libros prohibidos, que no eran novelas rosas, era la lectura de la Biblia, no se podía leer por la mujer. Y esta mujer se pone a escribir sobre
el libro más rojo de la Biblia, el Cantar de los Cantares. En términos de amor, de enamorada, enamorados, vamos, eso se pone rojo vivo y se pone a escribir. Y al terminar el capítulo cuarto, pues dice en el capítulo quinto, al terminar el capítulo quinto dice lo siguiente: oh válgame Dios, y que nada son nuestros deseos. Fíjate que el deseo está abierto siempre en nosotros, aún en los más pesimistas. Está abierto. Mañana puedo ser mejor que hoy. O si no me toca hoy la primitiva, a ver si me toca mañana. Y como dicen que le sugirió un ángel, digo, oye, pero compra un número. No quieras que te toque sin comprar un número. ¿Qué nada son nuestros deseos para llegar a vuestras grandezas? Por muchos deseos buenísimos que tengamos, nunca llegaremos a las grandezas de la misericordia de Dios. Qué bajos quedaríamos si conforme a nuestro pedir fuera nuestro recibir. Qué bajos nos quedamos a la hora de recibir, de desear. Y comienza el capítulo siguiente con estas palabras: ¿qué le queda que desear a un alma que llega aquí, a lo que está hablando ella ahora? Dice, si no es que no le falte aquel buen bien para siempre, el bien de recibir el amor de Dios para siempre. Dice, a ella, a la persona, no le parece que hay más que desear. Más a Dios, quédale mucho por dar. O sea que nuestros deseos pues son nada ante el deseo de Dios de dársenos. Y con esto he dicho todo. Dios no tiene cosas que dar, ni gracitas que dar. Hoy he recibido una gracia de Dios, pues eso es que hoy te has dado con la nariz y con los ojos delante de la realidad y te das cuenta, uy, qué mancha tengo aquí en la pared. No me había dado cuenta, pues porque eras miope y estabas lejos, has llegado y has tocado. Pues eso, Dios no tiene nada que dar fuera de sí mismo, ni menos de sí mismo. Él es el don y Él es el donante. Si lo quieres recibir, recíbelo, y si no, pues es que es libre. Dios se da, Dios se comunica, todito entero, como se comunica en la intimidad de eso que llamamos el misterio trinitario. Dios Padre se comunica al Hijo, el Padre y el Hijo se comunican al Espíritu Santo, y los tres, dice el gran poeta San Juan de la Cruz, son un amor, tres amantes, como si tuviéramos tres instrumentos y forman una melodía. ¿Sí? Bueno, pues basta con esto para acercarnos al Dios que nos revela Teresa de Jesús. Un Dios que es don de sí mismo, que nunca se cansa de dar. Antes nos cansaremos nosotros de recibir. Y aun cuando lo haya anunciado solamente, porque de esto hablaré, no recibimos nada más que cuando abrimos nuestras puertas a Dios en lo que llama la oración, el estar a solas con Él, para que Él mismo caliente nuestro corazón con su amor y despierte nuestra inteligencia a confesar que somos amados, que sé que soy amado por Dios y, bueno, no me queda que dar nada más que el otro paso, amarle yo también, poco a poco. Él me ama de una vez por todas. Pues bien, Teresa de Jesús, digo, escrito a los 47 años y escribe lo que Dios ha obrado en ella. Es una biografía de Dios. ¿Qué ha obrado Dios en mi vida? Eso es lo que escribo, para ayudarte a que tú hagas lo mismo, lector. No te fijes en lo que Dios ha hecho en mí. Fíjate a mi espejo lo que Dios está obrando en ti. Nada más. Y eso es lo que rompe el egocentrismo. Es abrirse al otro. Y pegados al egocentrismo estamos los piadosos, cuando lo único que nos preocupa, y es que lo he pasado tan mal en la oración,
no me ha salido nada bueno, estaba allí con una sequedad, con ganas de irme, ¿no se le ocurre pensar cómo está el otro? ¿Dios qué? ¿O es que Dios no existe? Pues si existe y eres creyente, lo primero que te tienes que preguntar, ¿cómo lo ha pasado Dios? ¿Cómo lo ha pasado el otro? El otro siempre lo ha pasado bien. Un padre siempre lo pasa bien cuando el hijo pues está con él, secunda sus consejos, pues le ayuda a trabajar y quiere que descanse el papá ya o la mamá, pues el padre está siempre contento de tenernos a su lado, aunque tú lo pases más psicológicamente, porque no se ablanda tu corazón de su presencia, pero pregúntate por el otro. Ya lo diremos eso, porque la oración es amistad. Y por lo tanto, no soy yo y mi pensamiento, no soy yo y mi psicología, si está más dura que un hierro o está más blanda que una masa recién hecha. No, yo soy en la oración tú y yo y tú, Dios y yo y Dios. Y por lo tanto yo tengo que estar atento al otro, como en las relaciones mutuas, estar atento al otro. Pues bien, a ver, este Dios no lo aprendemos porque oigamos. Y con esto ya termino este cuarto de hora, esto ya están los 3/4 de hora. A Dios lo vivenciamos, experimentamos tratando con Él que nos ama, o no nos habremos amados nunca. Así que este es el paso sustancial que tenemos que dar, pues vamos a decir, de la mano de Teresa, porque es ella la que nos convoca aquí. Ser personas que tratan de amistad con Dios. Cómo te unes a un amigo para celebrar un triunfo de tu equipo o para charlar de cómo ha ido la jornada y bañarlo con alguna cervecita. Aproxímate a Dios en la soledad de tu corazón, apoyado en la palabra bíblica o sin apoyarte en la palabra bíblica. Deja que Dios se te revele ahí como Dios amante y ya verás cómo llegas a conocer quién es Dios, sabiéndote amado, y cuando uno se sabe amado descubre que es capaz de amar. Esto hasta los psicólogos no lo dicen. Pues entonces ahí nos quedamos, descansamos un poquitín, son las 7 menos cuarto, y seguimos después con otros 3/4 de hora. Así que les sea leve la digestión de lo que les he dicho. ¿Qué es eso?